Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta presentación y entrega de los primeros premios materiales docentes en abierto de la Universidad de Valladolid en colaboración con Universitas 21. Tenemos precisamente a la directora gerente de Universitas 21, a Mónica León, con nosotros, y le agradecemos que haya tenido la deferencia de acompañarnos hoy, y también, lógicamente, la promotora también por parte de la Universidad de Valladolid de estos premios, que es la vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital. Bueno, saludar a los que estáis aquí presencialmente en estas fechas así un poco complicadas y a los que nos ven, nos verán en el formato streaming en online. Para empezar, lo que quiero decir es simplemente dar la enhorabuena y la felicitación anticipada a los premiados, pero sobre todo también a todos los participantes en esta edición, a todos los que han contribuido con materiales docentes en abierto en esta primera edición, porque eso da idea del interés que hay en innovar y en proporcionar herramientas a nuestros estudiantes que les sean de utilidad. No me quiero extender mucho, vamos a comenzar con el desarrollo del acto y, en primer lugar, pues quería dar la palabra precisamente a la directora gerente de la Fundación Internacional Universitas 21, a Mónica León, para que nos dirija unas palabras. Mónica, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Excelentísimo rector y todos pues los participantes de la Universidad de Valladolid, comunidad universitaria, en nombre de la Fundación Universitas Internacional Universitas 21, quisiéramos felicitarles por la organización del primer premio en materiales docentes en abierto. La Fundación Internacional Universitas 21 tiene en sus fines fundacionales el fomento de la educación y la cultura en cualquiera de sus vertientes, y venimos colaborando desde hace 10 años, especialmente con las universidades, en colaborar en cualquier iniciativa que pueda mejorar la educación y especialmente la educación universitaria, llegando pues con la mayor calidad posible al mayor número de personas. Y una iniciativa como esta, en la que la iniciativa de materiales en abierto pone en evidencia tanto la iniciativa como la innovación del personal docente, técnico y administrativo en ofrecer otras formas de enseñanza mucho más abierta y accesible a distintas personas, en cualquier caso, pese a su diversidad o cercanía, presencialidad, eliminando barreras en la educación. Este premio pone el foco sobre todo en esa iniciativa y facilita el aprendizaje. Quisiéramos felicitar especialmente a todos los participantes, no solamente a los premiados, mucho más especialmente a los premiados, por la calidad de los trabajos presentados y por la capacidad de innovar en la docencia, no dando por hecho todo lo aprendido. Por último, felicitar muy especialmente a Susana, al Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital, por ser el motor de arranque de este premio, que visualiza y reconoce la innovación en la Universidad de Valladolid, y esperando que le sigan muchas ediciones futuras en las que esperamos estar presentes. Gracias a todos. Muchas gracias, Mónica. Y a continuación tiene la palabra la vicerrectora para darnos una información concreta respecto a esta edición. Está bien que la de transformación me tengan que decir. Es que lleva una cortinita, diré en mi defecto, no veía el dibujo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Leeré el acta de entrega de estos premios que realmente pues hemos preparado con mucha ilusión dentro del vicerrectorado y que yo también espero que sea la primera edición de muchos otros. Bueno, pues el jurado del premio Materiales Docentes en Abierto, UVA Fundación Internacional Universitas 21 2024, reunido el 24 de mayo de 2024, acordó por unanimidad otorgar el primer premio, categoría Vídeos Educativos, con una dotación económica de 500 euros y diploma acreditativo emitido por la UVA, a don Alfonso Gutiérrez Martín.
El jurado ha destacado que el vídeo tiene gran relevancia educativa, pues aborda un contenido interesante y actual. A pesar de que el material o parte del material tiene una cierta antigüedad, la incorporación de nuevo contenido aporta frescura y mantiene la relevancia del tema tratado. El vídeo ha sido elogiado por su creatividad y por su originalidad. La presentación de la información es innovadora y atractiva, lo que ayuda a capturar y mantener la atención del público. El uso de elementos creativos en la producción del vídeo contribuye a hacerlo original. Igualmente se ha valorado la calidad técnica del vídeo. Un aspecto particularmente notable de esta propuesta en el que ha incidido el jurado es la atención a los criterios de accesibilidad, pues se han tenido en cuenta la inclusión de subtítulos y descripciones de audio, lo que asegura que el contenido sea inclusivo y pueda ser disfrutado por un público más amplio. Recogen este premio don Agustín García Matilla y don Miguel Ángel Gil, en representación de don Alfonso Gutiérrez Martín, que está en un congreso y no ha podido asistir a la entrega de premios. Sí. Ahora los premiados dispondrán de 10 minutos para presentar las ideas que consideren pertinentes del proyecto. Bueno, es obvio que no soy Alfonso Gutiérrez, él sí es Miguel Ángel Gil, realizador de esta propuesta, y simplemente, en mi caso, unas palabras de contextualización. Le habría encantado al propio Alfonso estar aquí, pero está en un congreso en las Azores, cosa que podríamos haber cambiado, pero ha preferido quedarse en el congreso, diciendo que lo primero es agradecer al vicerrectorado y también al propio rectorado y, lógicamente, también a Mónica León García de la Fundación Internacional y a todos vosotros por asistir, ¿no? Contextualizo muy rápidamente de dónde parte esta iniciativa. Alfonso Gutiérrez es también director de la Cátedra de Educomunicación y Tecnologías Disruptivas, que fundamos en el campus María Zambrano de la UB en Segovia. En ese campus tenemos dos grupos de investigación, uno el que dirige el propio Alfonso y otro el GICAF, que es el Grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual e Hipermedia. Entonces, en este tiempo hemos trabajado juntos y el propio Alfonso ha incorporado a sus propias clases en las titulaciones de educación infantil, primaria y en el doble grado, sus clases vinculadas con un concepto que es el de la alfabetización audiovisual, lo que en estos momentos se llama AMI, alfabetización multimedia e informacional. Y en este sentido, pues deciros que estamos de alguna manera en la Universidad de Valladolid en vanguardia en esos conceptos de alfabetización mediática, lo que en países anglosajones se denominó antes media literacy o digital literacy más recientemente. El tema de lo que ahora está en vigencia, que es precisamente todas las alfabetizaciones digitales, se han experimentado en este país desde los años 80 de forma sistemática, y lo bueno es que en la Universidad de Valladolid estamos desarrollando esta iniciativa. Alfonso es una de las figuras, de los pioneros también más relevantes en este campo, y por lo tanto deciros que pues es un verdadero placer el poder recibir en su nombre este premio. Le voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Gil para que vaya directamente al grano de la explicación técnica y metodológica de esta propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, este proyecto, este trabajo no es solo un trabajo de Alfonso, está hecho para su asignatura, es la presentación de su asignatura y es una renovación de un vídeo que él hizo hace mucho tiempo. Pero lo hemos hecho entre todos los miembros de la Cátedra de Educomunicación y Tecnologías Disruptivas. El vídeo es un cortometraje realmente, donde él habla con un personaje hecho en 3D. La gracia de este personaje hecho en 3D, y es un poco lo que creo que es más interesante, este es el vídeo anterior, el vídeo que hizo en su momento, que estaba muy de moda en su momento, que era básicamente hacer dibujitos y haciendo zooms digitales y ir cambiando la velocidad para que encaje con el texto, que estaba muy bien. Por cierto, lo hizo en su casa, colgando una cámara de una fregona y la de Dios para que pudiera estar, pero lo que hemos metido nuevo es este personaje tridimensional. La gracia de este personaje tridimensional es que está hecho en tiempo real.
Lo hemos hecho con Unreal y Arduino. Y la forma de manejarlo es como si fuera una marioneta de mano. Entonces, el Arduino lleva un potenciómetro y un acelerómetro. El potenciómetro da un ángulo y el acelerómetro nos da la guiñada y el ángulo del... Entonces, tienes un manejo muy natural, que es fácil interpretar, que es una cosa que ayuda en los vídeos. Alfonso al final se sentía cómodo porque estaba hablando conmigo, no estaba hablando con otra cosa, estaba hablando con alguien interpretando en el momento. Entonces hicimos inicialmente los 12 personajes, a Encarni y a Cardete. Incluso la idea original, porque estábamos viendo que íbamos a hacer, era que eran los 2 personajes haciendo este tema de media literacy, los 2 en su ventana con una visión sesgada del mundo. Ellos solo ven lo que ven en su ventana y nada más. En un concepto totalmente tridimensional. Este es Unreal, que es un programa realmente para hacer videojuegos, solo que se está utilizando últimamente para audiovisual. Entonces yo lo que hice, para hacerlo todavía en directo, le puse un croma, como se haría con alguien de verdad, y lo mandé a OBS, que os sonará, para hacer cosas de transmisiones y sistemas del estilo. Y esto es como grabamos. La luz que había ya en el propio despacho, más un único foco, muy sencillito. Y luego, en vez de tener la planta, Alfonso tenía aquí un cubito, un tarrito que hacía de la planta porque me daba una sombra y le daba algo a lo que mirar. Entonces yo estoy aquí con el programa y poder viendo lo que estoy haciendo, porque yo no lo tengo que mirar a él, yo tengo que mirar lo que hace la planta. Entonces, como en todas estas cosas en 3D, primero está las 2 partes, pero esto es realmente lo que está captando la cámara, que es muy sencillito. Y esto es realmente lo que hemos hecho. Está aquí el croma, en este caso en azul, porque la planta es verde, y el croma se elimina. Realmente el proceso es muy sencillo. Lo que nos ha costado realmente es hacer que funcionara todo el Arduino con la planta. Incluso yo me quería tirar el moco, no haber venido y haber hecho una videollamada con la planta, haber que me he puesto una cámara y haber hablado con vosotros, porque podría hacerlo. Porque por OBS es una cámara más y yo podría haber hecho, me podría haber tirado un moco. Le decía a Agustín, venga, no vengo, y hago así. Y yo, no, venga, vente. Y esto es moderno y no tanto. Los primeros usos es para Avatar de 2008. Aquí la gracia de esto es que James Cameron no está mirando a los actores, está mirando una pantalla con una cámara virtual, con un 3D mucho más chosco que el que tiene la película, pero él ya ve lo que está viendo la cámara. Él ya se está haciendo una idea no de alguien vestido con estas pintas, sino los modelos 3D en su escenario tridimensional, con todas las plantitas, con toda la luz, con todo lo que más o menos va a tener el definitivo. Y esto ha llevado un paso más allá, que es lo que se está haciendo en un montón de películas y un montón de series, aunque empezó con The Mandalorian, donde el fondo no es un croma, es una pantalla. Y esta pantalla se mueve igual por este motor de videojuego. Aquí, en vez de estar traqueado mi plantita, está traqueada la cámara. Lo que indica es dónde está la cámara. Entonces, según la cámara se mueve, cambia la perspectiva y muestra mejor una parte. Lo que ayuda mucho a que los actores actúen mejor porque están en un sitio, aunque es una pantalla, pero ya tienen algo que mirar, no están en algo verde. Que además, adicionalmente, en esta serie es que el protagonista lleva algo cromado. Si reflejara todos los verdes, los azules, lo que sea el croma, quedaría fatal, pero este reflejo queda muy bien. Y esto, un intento que sí que lo tenemos a futuros, pero todavía la tecnología no está preparada, esto fue Mappy, es un programa que sacó Televisión Española en 2022, que lo que hacen es captura facial de movimiento. En vez de utilizar la marioneta, esto realmente se podría hacer con un iPhone. E hicieron este personaje. El problema está que la animación no queda del todo bien y entra lo que se llama un caníbale, que es cuando algo se parece mucho a la realidad, pero no del todo, y nos crea una sensación de que está mal. ¿Qué le pasa a esa cara? Pero se mueve bien, pero no se mueve bien. Pues todavía no se puede hacer en directo. No está preparada la tecnología. Está muy bien para capturar y luego remozar, pero no está preparada para hacerla en directo. Esto es como la capturaban a ella, simplemente una cámara con un casco y el cacharro encima para que ella tuviera un poco el volumen de lo que la actriz tuviera el volumen de lo que está teniendo encima. Y esto es una explicación tremendísimamente rápida. Me podría tirar aquí un montón de tiempo de todo el trabajo que ha llevado porque no solo el trabajo de Alfonso ni mío, sino el de Fernando Gutiérrez, que es un informático que nos ayuda a hacerlo funcionar, Alfonso Fulgencio de Paramotion, que es el que hizo el modelado de las plantas y la iluminación original, Jesús Díaz, que es un experto en Unreal, que nos avanzó muchísimo. Y pues somos todas estas personas durante mucho tiempo para que esto funcione y poder hacer más cosas en futuro. Gracias a todos.
Y solo un mensaje final, que es un llamamiento a la cooperación interáreas, ¿no? Sabéis que en el campus tenemos educación, tenemos una Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación e Informática y, recientemente, Enfermería. Imaginaros lo que estos procedimientos pueden servir también para una educación sanitaria o en cualquiera de las áreas de conocimiento. Debemos utilizar al máximo, como se ha hecho en el campus, a partir de la colaboración entre GIRES y también de los propios centros del campus. Invitación a que utilicemos solidariamente los recursos y las infraestructuras, porque eso es lo que nos permite avanzar en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento y en la transferencia. Muchísimas gracias. En segundo lugar, el jurado acordó por unanimidad otorgar el primer premio, categoría podcast educativos, con una dotación económica de 500 euros y diploma acreditativo emitido por la UBA, a doña Judith Martín de León. El jurado ha destacado que los contenidos abordados en los podcasts de esta serie son interesantes y motivadores, por lo que logran atraer el interés sobre la aplicación práctica de la asignatura de Física de Materiales. La claridad en la exposición de conceptos y la precisión en la información son puntos fuertes, proporcionando una relevancia educativa significativa tanto para estudiantes como para el público en general. Se ha puntuado positivamente el enfoque divulgativo y cercano y el hecho de que sean grabados en el aula, con la implicación directa de los estudiantes. Los episodios utilizan elementos creativos para hacer los temas atractivos y originales, como por ejemplo responder a preguntas curiosas de los estudiantes y presentar información de manera divertida y accesible. En cuanto a la calidad del audio, los evaluadores sugieren que, aunque hay margen de mejora, la dicción y la claridad del sonido son adecuados para los fines perseguidos. En resumen, los podcasts son interesantes y logran mantener el interés del oyente. La capacidad de captar y mantener la atención es un aspecto destacado gracias a la presentación de temas curiosos y relevantes que enganchan al público desde el principio hasta el final. Recoge el premio doña Judith Martín de León. Sí. Se nos ha avanzado, Agustín. Sí, micrófono. Bueno, tengo suficiente. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero me gustaría agradecer muchísimo a tanto la Universidad de Valladolid, a Virtua y a Universitas 21 por este premio que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues nada, sin más dilación paso a hacer una breve presentación de Materialízate, que es el podcast por el que he recibido este premio. Materialízate ha nacido este mismo año en el marco de un proyecto de innovación docente que coordino y está enmarcado en la asignatura de Física de Materiales, ¿no? Que es una asignatura, como bien ha dicho la vicerrectora del grado en Física, y es una optativa que es además una asignatura muy aplicada, lo que la hace muy apta para hacer este tipo de actividades, ¿no? ¿Cuál es la motivación de Materialízate? Pues descubrir eso que queremos saber todos, que es
¿Qué tienen los alumnos en la cabeza? ¿Qué quieren aprender los alumnos? ¿Cómo lo quieren aprender? ¿Qué tenemos que hacer para que vayan al aula, para motivarles a ir al aula? Entonces, pues un poco el objetivo de Materialízate es enseñar lo que el alumno quiere aprender, no solo lo que nosotros le queremos enseñar, en un formato divulgativo y atractivo para él, en el que participe de su propio aprendizaje, ¿no? Y, ¿por qué no?, divulgar la ciencia a un público en general. Ese es el segundo objetivo de este podcast. La dinámica que seguimos es la siguiente: la selección de los temas. ¿De dónde salen los temas? Pues ahí viene el punto interesante, y lo que hacemos es convertir las dudas y las preguntas de los alumnos en los temas de nuestro podcast. De forma que es un podcast muy original, que no se puede encontrar en las plataformas, porque los alumnos le dan ese punto de originalidad y de frescura que es difícil conseguir, ¿no? La segunda parte es la preparación del podcast. Una vez que hemos seleccionado las dudas y las preguntas más interesantes de los alumnos de clase, pues preparamos el podcast. Lo primero que hicimos fue una formación gracias a un curso de la UBA, y después buscamos información siempre de calidad acudiendo a revistas JCR. Después elaboramos un guión de forma que le damos ese puntillo accesible a nuestro podcast siempre y cuando nos pidan ese guión. Y una vez que tenemos todo, pasamos al tercer paso, que es la grabación. Y aquí entra el otro punto que desde mi punto de vista también es original, ya que hacemos la grabación en el aula con los alumnos. Eso les gusta mucho, ha traído mucho la presencialidad al aula. Y lo hacemos con un micrófono que conseguimos gracias al proyecto de innovación docente para que fuera de la máxima calidad posible. Y por último, divulgamos el podcast, tanto en plataformas como iVoox y Spotify, y después en redes sociales, un Instagram que hemos creado solamente para este fin, para ampliar un poquito la información que damos en los podcasts, poner alguna foto que a los alumnos les pueda interesar, etc. Y bueno, quizá para evaluar si de verdad esto estaba teniendo un impacto en los alumnos, les hicimos una encuesta y parecían bastante contentos, con una satisfacción general muy alta, y además dijeron que había mejorado su motivación, su relación con el profesor, que habían aprendido cosas nuevas, y conseguimos un aumento en la presencialidad del 30%. Y una pregunta que quizá os estéis haciendo todos es, vale, ¿pero es posible de verdad resolver dudas de física en un formato divulgativo y para todos los públicos? Bueno, pues no se me ocurría mejor forma que presentar un pequeño capítulo, que es el episodio número 4, que se titula Deteniendo balas con film de cocina. Y sin más dilación paso a presentarle. El polietileno. Si no sabes lo que es, probablemente ahora mismo lo estés viendo, tocando o esté envolviendo el bocata de tu almuerzo. Sí, el polietileno es uno de los plásticos más utilizados, usado como recipiente para nuestros detergentes, los juguetes de los más peques o el film de tu cocina. ¿Y cómo os quedáis si os digo que ese mismo polietileno puede detener una bala? Espero que tan sorprendidos como yo la primera vez que lo escuché. Sin más dilación, bienvenidos al cuarto podcast de Materialízate, deteniendo balas con film de cocina. Os estaréis preguntando dónde está el truco de todo esto. Pues como siempre, en la ciencia de materiales. Vamos a entender lo primero, cómo es un polímero por dentro. Digamos que si hacemos mucho zoom, lo que veríamos sería un montón de cadenas enrolladas entre sí, como un plato de espaguetis. Pues resulta que las propiedades del polímero final dependerán de cómo son esos espaguetis, de largos o de cortos, o de cómo están ordenados. El polietileno del film de nuestra cocina se conoce como polietileno de baja densidad y está formado por espaguetis o cadenas cortas y no muy ordenadas, dando lugar a un material flexible y no muy resistente. En 1950 se desarrolló un método para conseguir que estas cadenas fueran pero que muy largas, casi 100 veces más largas. A esto se le conoce como polietileno de ultra alto peso molecular. Es decir, los dos materiales son polietileno. El espagueti es el mismo, pero en el segundo caso es mucho más largo. El secreto para que sea capaz de parar una bala no termina aquí.
Lo que hacen es crear fibras o hilos con este material. Consiguen alinear los espaguetis tan largos con una alineación mayor del 95%. Al alinearlos todos, consiguen que haya muchísima interacción entre ellos, creando un material muy resistente. Esas fibras pueden soportar mucho esfuerzo antes de romperse, 800 veces más que el film. Esto significa que tiene la capacidad de absorber la energía ante un impacto. Y entonces, ¿cómo se pueden parar las balas? Pues cogen un montón de estas fibras y las ponen todas en la misma dirección. Y luego hacen otra capa con las fibras puestas perpendicularmente a las anteriores, creando una malla. Este mallado le fijan echando otro plástico entre ellas que actúa como pegamento y hacen varias capas con todo esto, consiguiendo literalmente un material a prueba de balas. Cuando la bala impacta, las fibras se deforman rápidamente y se estiran, absorbiendo y disipando la energía del impacto. El impacto que ha ocurrido en una zona muy pequeña se distribuye por un área muy grande y así la bala no puede atravesar el material. Y sí, estos chalecos son mejores que los hechos con Kevlar, que os sonará. Y además, si no sabes nadar, flotan. Toda una ventaja, si lo pensáis, para este tipo de materiales. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si queréis saber más, visita nuestro Instagram. Muchas gracias. Gracias a todos, al público por asistir y de nuevo a la universidad y a Universitas 21. Bueno, y finalmente el jurado acordó también por unanimidad otorgar el primer premio, categoría Otros materiales didácticos, con una dotación económica de 500 euros y diploma acreditativo emitido por la UBA, a don Luis Corral Gudino. El jurado ha destacado la alta calidad de los materiales y su relevancia educativa, la claridad en la exposición de los conceptos y la precisión de la información incluida en ellos aseguran que los estudiantes puedan comprender y aplicar los conocimientos de manera efectiva. Los materiales presentados están claramente alineados con los objetivos de aprendizaje, facilitando así la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para los estudiantes. Además, se ha valorado positivamente la medición del impacto en el alumnado, lo que demuestra una preocupación por la evaluación y mejora continua del material educativo utilizado en el aula. El nivel de interactividad es uno de los puntos fuertes de esta propuesta. Los materiales promueven la participación del estudiante, lo que se refleja en el uso de mapas conceptuales interactivos, guiones clínicos, tarjetas para la bata y manuales accesibles desde dispositivos móviles. Estos recursos fomentan un aprendizaje más dinámico y comprometido. Los evaluadores han señalado también que los materiales son altamente adaptables y flexibles. Esta flexibilidad permite que el material se ajuste a diversas necesidades educativas y prácticas de enseñanza. Recoge el premio don Luis Corral Gudino. Pues lo primero, dar muchas gracias, no solo por el premio, sino por la idea de dar premios al material docente, porque es cierto que el mayor premio lo tiene uno cuando ve que a los alumnos les gusta y le sacan partido, pero bueno, aquí debería decir una expresión castellana, pero que no se puede decir, pero diantre, ¿no? Que da mucho gusto que tu universidad te valore, te premie y te reconozca un poco, que te reconozca el trabajo. El por qué yo acabo haciendo infografías pues viene de mi época de estudiante. Yo estudié medicina en la universidad vecina y tenía mucho éxito con mis apuntes. A la gente le gustaban. Le gustaban por tres cosas. Una no es mucho mérito mío, es porque ellos no iban a clase, muchos de ellos, y entonces yo sí.
Otra es porque que en el país de los ciegos, pues ya se sabe, y yo tengo una letra que más o menos se lee, tampoco es que sea muy bonita, pero somos médicos. Y lo tercero es porque añadía dibujitos desde el principio, ¿no? Porque sí que me daba mucha posibilidad de ayudar a entender los conceptos, a recordar los conceptos, porque realmente el ser humano probablemente es la imagen lo que más le viene, ¿no? Y de hecho nuestros antepasados pues eran gente que utilizaba la imagen. Nosotros le llamamos arte rupestre, pero no creo que tuvieran ellos tan claro que esto fuera arte. Esto me imagino que era su forma de expresarse, su forma de dejar mensajes, su forma de que las siguientes generaciones supieran las grandes gestas que habían realizado. Incluso cuando descubrimos el papiro y pasamos de escribir en las paredes o en los suelos a escribir en otro medio, seguimos utilizando la imagen como algo muy propio nuestro y como una forma de comunicarnos. Durante siglos ya vino el alfabeto, la escritura, la lectura, y realmente la imagen pasó a ser un poco más secundaria, ¿no? Algo que ilustraba o que era un apoyo a la lectura. Pero ya en las últimas décadas la imagen ha vuelto un poco con nosotros. Somos una sociedad plenamente dueña de la imagen y cada vez más. Esto nada más hay que verlo en cómo han cambiado nuestros estudiantes y lo difícil que debe ser para alguien que sea profesor de literatura clásica hacer que alguien lea algo como el Quijote en estos momentos. Y, por ejemplo, en la ciencia ya no solo tenemos las imágenes como un complemento, figuras o fotografías en los artículos, sino que casi todos nuestros artículos ya van precedidos de una cosa que se llama resumen visual, resumen gráfico, ¿no? Que permite en una mezcla de imágenes y texto que brille mucho lo que tú quieres que sea lo importante de tu artículo. Y esto era posible llevarlo al aula y es un poco lo que intentamos hacer. Yo doy clase en quinto de carrera, es una asignatura ya muy clínica, es la que tiene que ver la parte mía con la reumatología, las enfermedades autoinmunes y sobre todo tratamos de que nuestros alumnos sean capaces de reconocer guiones clínicos. Es decir, que cuando de mayores tengan pacientes y traten con pacientes, sean capaces de, en base a lo que el paciente cuenta, sus síntomas, en lo que ellos ven en la exploración, sus signos, reconocer enfermedades concretas, ser capaces de identificar guiones clínicos que les van a hacer pensar en una enfermedad y a partir de ahí todo irá ya bien. El diagnóstico se confirmará, el tratamiento será el adecuado, etc. Clásicamente lo que teníamos eran estos libros. Esto es el Harrison, que esto es una especie de Biblia de los médicos, y esto es como presenta la clínica típica de una enfermedad de este área, que sería, por ejemplo, el lupus. Habla de las artritis, etc. Esto sigue habiendo que estudiarlo, está claro, pero ¿cómo damos a estudiantes una ayuda, un guión visual que les permita esto recordarlo de forma mucho más fácil? Pues establecemos unos cuadrantes, ahí se ven cuáles son las manifestaciones más habituales, en qué frecuencia aparecen, vamos viendo unas imágenes que van a ayudar a recordar y finalmente nos acaba apareciendo una especie de guión clínico que es un resumen en un vistazo de todo un tema que han estudiado, ¿no? Y encima esto puede tener utilidad para que mejoren las notas de nuestros estudiantes. Pues al final de la charla les contesto a la pregunta. Además, las imágenes permiten hacer más visual una cosa que no suele ser muy llamativa, que es el campus, ¿no? El Moodle a veces le cuesta ser atractivo, ¿no? Es una herramienta perfecta, pero con las imágenes vamos a hacer que este sea más interesante. Y si damos un paso más allá y conseguimos que con las imágenes no solo hablemos de una enfermedad, sino de toda la asignatura, si yo soy capaz de presentar toda la asignatura a los estudiantes en una sola imagen, en vez de tener el típico listado de temas que vamos a ver, ¿por qué no lo asumimos algo que nos parece más un plano, como es un plano de metro, y creamos una especie de plano de nuestra asignatura? Una línea es la reumatología, otra línea es la enfermedad sistémica, vamos poniendo las estaciones, vamos poniendo las paradas, vamos poniendo los temas y acabamos creando un mapa conceptual donde toda la asignatura que yo doy está ahí metida. Y conseguimos algo que siempre nos hubiera gustado cuando vimos las películas de Harry Potter, que es tener un libro que se movieran las imágenes. Esto nos gustaría a todos. Pues esta imagen en su versión PDF, veis que tiene unos logotipos ahí que son el símbolo de YouTube y el símbolo de Uvadoc. Entonces, si tú tienes el PDF de esta imagen y pulsas en los símbolos de YouTube, te lleva al vídeo que corresponde a cada uno de los temas. Si pulsas en el logotipo de Uvadoc, te lleva al documento que corresponde a la infografía, en este caso, que corresponde. Es decir, que hacemos una especie de libro mágico en el que los estudiantes tienen todo el material adicional que hemos creado en un solo PDF que pueden tenerlo en su móvil, en su tablet, en su ordenador. Y esta parte para la asignatura nos puede servir para algo más,
Pues en el caso concreto nuestro nos sirve para algo muy interesante. Estas caras están creadas por inteligencia artificial, pero son muy realistas. Los estudiantes de medicina, cuando se presentan en sus primeras prácticas clínicas, tienen esta cara de terror, porque por primera vez pasan de los libros, de los amigos, de los compañeros, los profesores, su aula, a hablar con gente real, pacientes, hombres, mujeres, que les van a contar sus cosas y no tienen ni idea. Esto es en tercero de carrera, en el que todavía no saben mucha medicina, no tienen ni idea de lo que le quieren preguntar, no se acuerdan del orden de las preguntas, pueden hacer orden. Es decir, que les cuesta mucho y lo pasan un poco mal, sobre todo en las primeras. Y si nosotros fuéramos capaces de darles una imagen solo en la que estuviera condensado todo lo que les hace falta, si creáramos una especie de infografía como esta, que es una infografía resumen de todo el material que hemos creado, si la tienes en PDF o la tienes en tu tablet o tu móvil, es igual que la anterior. Vas pulsando en los distintos recursos y se van abriendo los vídeos en los que un compañero tuyo de años anteriores te explica lo que hay que preguntar, si el paciente de lo que se queja es fatiga, o accedes a un documento que te permite ver de forma muy rápida qué es lo que hay que leer en un electro, o cuál es la orientación que tienes que hacer para saber las enfermedades anteriores del paciente, ¿no? Y encima esto, si lo imprimimos, si lo ponemos en las paredes, aunque no lo tengan en su móvil, tienen los códigos QR que pueden rápidamente fotografiarlo, están por los despachos del hospital, ellos hacen una fotografía del QR y llegan a aquella parte, a aquella información que les puede ayudar. Y la pregunta que queda por responder, esto todo es muy bonito, parece muy interesante, pero si encima da trazas de que pueda ser útil para que a nuestros estudiantes les vaya mejor, adquieran mejor en las competencias, pues ya sería bastante redondo. Y hoy hay una asignatura que es peculiar, porque las asignaturas en medicina de los cursos superiores se llaman médico-quirúrgicas, y eso quiere decir que los del área más médica, los que no cortamos, damos clase junto con los del bisturí, en este caso, en el caso de mis compañeros, los traumatólogos, ¿no? Y en paralelo yo voy hablando de enfermedades en las que la inflamación de las articulaciones, etcétera, es lo primordial, y mis compañeros traumatólogos van hablando de fracturas, de roturas, etcétera, de ese tipo de cosas. Ellos no utilizan este tipo de infografías y yo llevo 2 años utilizando este tipo de infografías. El examen se hace el mismo día, nosotros tenemos nuestras preguntas, ellos tienen sus preguntas, pero los estudiantes las contestan todas. Y lo que hicimos antes del examen, en los últimos seminarios, fue preguntarles por el uso que hacían de las infografías, ¿no? La columna primera, la blanca de los 2 grupos, lo que viene a ser la gente que no vino a los seminarios, que le fue peor en las notas en general. Y esto, pues la verdad que alegra un poco, porque eso quiere decir que para algo servimos, que los que no vienen a los seminarios pues también van menos gloriosos en las notas. Y luego las 3 columnas azules, pues la primera es quien no utilizó nunca las infografías, la segunda es quien la utilizó, bueno, pero tampoco mucho, y la tercera es los que la utilizaron mucho o muchísimo, todo el rato, ¿no? Y lo que vemos es que en los alumnos de la parte de reumatología, el decir que habías utilizado mucho o no la infografía, pues se asoció con que te fueron mejor las notas. Hombre, pero eso puede ser trampa, porque eso, cuanto más estudioso seas, más utilizas los recursos. Pues entonces en trauma tendría que haber ocurrido lo mismo. En la parte de trauma, porque son los mismos alumnos, se están examinando a la vez de 2 asignaturas sumadas en una, por decirlo de alguna forma, y están utilizando en una un recurso, pero la capacidad de trabajo del alumno es exactamente la misma, porque es el mismo alumno. Y sin embargo en trauma no hubo esta diferencia. Los alumnos tuvieron el uso que hicieron de las infografías de reuma, pues no se tuvo nada que ver con las notas que tuvieron. Es decir, que quizás las propias infografías sí que ayudaron, porque las preguntas de reuma y autoinmunes son muy de casos clínicos, son muy de reconocer patrones, y está claro que quien trabajó más el reconocimiento de patrones, las preguntas pues le fueron mucho más fácil, ¿no? Con esto acabo y repetir lo que han dicho los compañeros, ¿no? Agradecer el trabajo de Alfonso y de Judith, las cosas maravillosas que nos han presentado, y mucho agradecimiento a vosotros por traernos aquí y hacerlo visible. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ser más breve que las presentaciones de los premiados, porque los protagonistas son ellos. Únicamente, pues, trasladar unas ideas básicas. Lo primero, lo que ya hemos reiterado todos, la enhorabuena a los premiados, pero el agradecimiento a todos, a los que han sido distinguidos, pero también a los que han participado y a los que día a día pues elaboran materiales en abierto y tratan de innovar pensando en lo que decíamos ahora, ¿no? De cuál es el impacto que va a tener sobre los estudiantes. Todos buscáis
el mejorar la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando con nuestros estudiantes. Entonces, lo primero es reconocer ese esfuerzo, reconocer el talento, reconocer la capacidad, pero sobre todo la implicación, la pasión, diría yo. Yo diría la pasión, que es lo que nos habéis transmitido hoy aquí, ¿no? Desde distintas perspectivas, pero la pasión, todo el cariño y el interés que ponéis en el desarrollar materiales, en facilitar las cosas todo lo posible en ese proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces, sobre todo, enhorabuena a los premiados, pero gracias, la transparencia está muy bien, gracias a todos, porque eso es el mensaje fundamental que queremos trasladar, ¿no? En la Universidad de Valladolid, afortunadamente, yo creo que tenemos una buena historia y una buena trayectoria en innovación docente. Aquí, pues, afortunadamente tenemos muchos grupos que se preocupan, pues, de tratar de innovar, no por innovar, no por que les den un diploma en un momento dado, no, por lo que decíamos, ¿no? Por el compromiso con los estudiantes en el día a día. Entonces, bueno, pues yo creo que es una faceta de la Universidad de Valladolid que hay que poner en valor. Y creo que, bueno, pues está muy bien y todos reconocemos la labor investigadora. Yo creo que todos intentamos desarrollar la labor investigadora, pero quizá tenemos un déficit histórico en el reconocimiento de la innovación docente y creo que eso es importante también el destacarlo. No son contrapuestos, ni mucho menos, sino que creo que es bueno que la universidad reconozca el esfuerzo de sus profesores y profesoras en todos los ámbitos y algo fundamental a un profesor es la calidad de la docencia que traslada a sus estudiantes y también los materiales que elabora y toda la implicación que tiene en innovar. Entonces, bueno, pues gracias a todos por esa labor y yo creo que, bueno, pues precisamente esta edición de materiales abiertos creo que es muy pertinente y muy oportuna porque va en la idea de también un poco lo que es el mundo actual, ¿no? El mundo de mayor digitalización actual y el buscar una educación abierta, inclusiva y de calidad. Y yo creo que por ahí es por donde queréis transitar todos, ¿no? Por esa vía de buscar esas facetas de una educación lo más abierta posible, lo más inclusiva posible, lo más accesible posible y de la mayor calidad posible. Las presentaciones que habéis hecho son fantásticas y nos dan una panorámica del trabajo que habéis hecho detrás, de la calidad y del esfuerzo que habéis puesto detrás. Así que no me quiero extender mucho más. Agradecer a la Fundación Internacional Universitas 21, que colaboramos muy estrechamente, tanto colaboramos que ayer estuve allí en su sede, en Madrid, ¿verdad, Mónica? Y bueno, pues agradecer que tenga esa implicación, esa vocación de reconocer lo mejor que se hace en nuestras aulas, en las aulas de la Universidad de Valladolid, reconocer el esfuerzo que realizan nuestros docentes. Es un pequeño reconocimiento, os damos un diploma, os da la Fundación un cheque, gracias por esa... pero más allá del valor material es el reconocimiento que expresamos tanto la Fundación como la Universidad de Valladolid, el reconocimiento a nuestras profesoras y profesores. Y agradecer al Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital. Aquí tenemos a Susana, a la cabeza del Vicerrectorado, que es muy activa. Todos sabéis que es una dinamizadora nata y que es un poco revolucionaria y os empuja y nos empuja a todos, pero es lo que hay que hacer. Pero a ella y a todo su equipo, porque hay mucha gente detrás que está trabajando pues, para facilitaros, para impulsaros, para implicaros en esta tarea maravillosa que tenemos por delante todos los cursos, que es enseñar a nuestros estudiantes. Y eso es nuestra vocación y creo que Susana pues, lo hace muy bien y hay que reconocérselo a ella y a su equipo, el equipo que es muy numeroso, de profesores, también de personal técnico, están muy implicados, los del servicio de audiovisuales, todos los de Virtuba, un montón de gente y que todos juntos, pues al final, pues hace una buena labor.
El trabajo colaborativo, esto también es una faceta importante, el trabajo colaborativo también es importante y bueno, pues yo creo que entre todos y todas pues vamos avanzando en una senda buena. Así que esperemos que esta sea la primera edición de otras muchas de reconocimiento al trabajo de nuestros profesores. Así que muchísimas gracias a todos, enhorabuena y disfrutemos del premio y del día. Muchas gracias.